Lo primero que os quería decir hoy es que estoy súper contenta, de verdad que no os imagináis cuánto, de la buena acogida que ha tenido la idea de traducir las clases de Brandon Sanderson. Y nada, que me hace mucha ilusión porque tenía muchas ganas de hacer estos vídeos y claro, pues me alegra mucho ver que a vosotros os esté gustando. Hoy ya terminaríamos con la segunda parte de trama y en el siguiente vídeo pues trataríamos el punto de vista. Y nada, que no me quiero enrollar mucho hoy, así que antes de empezar la clase y dar paso a Brandon Sanderson, que está aquí esperando, quería hacer una pequeña aclaración y es que en las clases originales hay partes en las que los alumnos hacen preguntas, ¿vale? Así que para mantener los vídeos lo más simple posibles, esas partes las estoy obviando a no ser que tenga relación directa con el tema que se trate en la clase. Porque ya os digo que hay muchos momentos en los que se van muchísimo por las ramas y preguntan cosas que no tienen absolutamente nada de relación y es un poco difícil de meter. De todas formas, que tengáis en cuenta de que si son cosas realmente importantes, voy a encontrar la manera de hacerosla saber de una manera u otra, ¿vale? Entonces nada, empezamos. Bienvenidos a una clase más. Espero que hayáis hecho los deberes para hoy. Es broma, no había deberes. La última semana hablamos un poco sobre promesas, progreso y recompensas, así un poco por encima. Así que hoy quiero que nos metamos ya de lleno. ¿Cómo se construye la trama? ¿Cómo se hace un guión, un outline? El punto es que no todo el mundo hace uno. No es necesario hacer un guión para escribir una historia. Generalmente las personas se dividen entre los que están dispuestos a hacer un poco más de trabajo antes de empezar a escribir y los que prefieren hacer ese trabajo después. Aquí yo suelo dividir entre un escritor de esbozo y un escritor de descubrimiento. Así que si eres un escritor de descubrimiento, es muy probable que ahora mismo te estés preguntando ¿me puedo ir a dormir durante esta clase? Yo también he sido un estudiante, aunque no lo creáis, así que sí. Si te tienes que ir a dormir, pues te vas a dormir. No pasa nada. De todas formas te digo que es probable que te interese enterarte igualmente. Porque al final, para la mayoría de escritores de descubrimiento, el primer borrador vendría a ser algo así como el esquema, un esquema muy completo y muy detallado. Y el segundo borrador vendría a ser como el equivalente al primer borrador del escritor de esbozo. A mí personalmente hacer un guión me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, cuando me siento a escribir, ya tengo listas algunas de las cosas básicas y esto me permite concentrarme en hacer la escena o el capítulo interesante. Vamos ahora a hablar un poquito sobre mi método para hacer guiones. Hay muchos tipos de guiones, pero la mayoría de los míos tendrían un aspecto parecido al siguiente. Haremos una cabecera para personajes, ambientación y para trama. Debajo de la cabecera de personajes tendríamos los nombres de los personajes protagonistas, por ejemplo, Kaladin, Chalón, y luego habría una cabecera extra para lo que son los personajes secundarios. Para los personajes, vale, vamos a coger Kaladin. Yo empiezo poniendo un párrafo en el que explico un poco pues quién es este personaje, de dónde viene, a dónde va, y luego abro puntos diferentes para el arco 1, el arco 2, el arco 3 y tantos arcos como vaya a tener este personaje. Debajo del cabecero de ambientación tendría secciones para lo que viene a ser pues la magia, la tecnología, la cultura, la religión. Pero igualmente no quiero que os estreséis mucho ahora mismo con esto, porque vamos a tener dos clases dedicadas específicamente a los personajes, a la creación de personajes, y dos clases para lo que es la ambientación, el world building. Hoy nos vamos a centrar entonces en lo que sería solo pues la trama. Para construir la trama me fijo en varias cosas, y una de las es, como ya sabéis, pues en la promesa, en el progreso y en la recompensa. De estas tres suelo empezar por el progreso porque cuando haya averiguado este, eso me va a permitir averiguar las otras dos. Para desarrollar el progreso suelo buscar una trama arquetipo que pueda utilizar para el tipo de historia que quiero contar. Según mi definición, la trama arquetipo y la estructura de la trama son cosas diferentes. Vamos a hablar de ello un poco más a fondo después, pero dos ejemplos de estructura de trama serían el formato de los 3 actos o el viaje del héroe. Por otro lado, una trama arquetipo es un tipo de trama. Voy a usar Nacidos de la Bruma, ¿vale? Como ejemplo, pero no os preocupéis, de verdad que no voy a decir spoilers. Si los dijese, avisaría de antemano. Una de las cosas que más ilusión me hacía en esta historia era la parte del atraco. Atraco era mi principal trama arquetipo. También tenía claro que habría una trama de maestro-aprendiz y también tenía claro que habría pues una trama de información, un misterio, ¿no?, con el que podría pues picar a mis lectores. Y finalmente pues nos quedaría lo que sería la trama de relación romántica. Estas son las principales tramas que se encuentran en Nacidos de la Bruma. Alguien preguntó si solo suelo usar un tipo de progreso y un tipo de recompensa por cada libro y esta sería vuestra respuesta. Nacidos de la Bruma tiene 4 principales. La cosa es que una de ellas siempre va a ser más importante que las demás. Por ejemplo, en mi caso, a medida que fui trabajando en el libro, la parte del atraco se convirtió en secundario respecto a lo que sería la trama del maestro-aprendiz. Es de esa trama, de la trama del maestro-aprendiz, de donde sacamos mayor sensación de progreso. Para mí es muy útil ver que han hecho otras personas antes que yo. Podéis pensar que sois como un chef, ¿vale? Quiero que veáis recetas, que veáis muchas recetas y que saquéis de cada una qué es lo que funciona.
o qué es lo que funciona pues para vosotros, ¿no? En particular. Esto es lo que hice yo. Comparé muchos tipos de historias de atracos, ¿no? Pues, por ejemplo, Ocean Eleven o The Italian Job, ¿vale? Por poner dos. Me pregunté qué cosas me gustaban de estas tramas, qué cosas podía sacar, qué cosas quería utilizar. Os tenéis que preguntar, por ejemplo, ¿por qué amamos las tramas de atraco, ¿no? ¿Qué partes de las tramas de atraco te gustan más? ¿Qué partes quieres conservar? Una de las cosas buenas de empezar a mirar las tramas de esta manera, diseccionándolas, es que puedes desnudar la trama hasta su arquetipo. Puedes explicarles entonces los adornos del género que más te guste. Una vez le pregunté a Joe Russo, uno de los directores de Avengers Infinity War, le pregunté, Joe, ¿cómo construiste la trama de Infinity War? ¿No? Y él me dijo, no mucha gente lo sabe, pero básicamente queríamos hacer una película de superhéroes que al mismo tiempo fuera también una peli de atracos. Queríamos coger los puntos claves de las películas de atracos y aplicárselos a la ciencia ficción. Y a la gente le va a encantar porque le encantan los atracos, pero al mismo tiempo no lo van a ver como un atraco porque lo van a ver como una película de superhéroes. Vamos a coger lo que funciona muy bien de este género y vamos a aplicarle otras características para que tenga una estructura familiar. Yo, por ejemplo, suelo hablar mucho de la Underdog Sports Story como un ejemplo de arquetipo. Vale, os explico. Estuve buscando lo de Underdog Sports Story y la verdad es que no he encontrado ninguna definición que me convenciera en español. Entonces, os cuento un poco lo que es, ¿vale? Para los que no lo sepáis. Cierro paréntesis. Por ejemplo, Hoosiers, la película, El juego de Ender o El camino de los reyes, todos utilizan el arquetipo de Underdog Sports como una sección importante de la trama. Pero estas tres que os he puesto de ejemplo, pues son historias muy diferentes entre sí, a pesar de tener el mismo arquetipo. Ser capaz de desmontar esto también te ayuda a entender tu progreso. Digamos, por ejemplo, que quieres hacer una historia de fantasía de expedición y tú quieres mostrar tu progreso yendo de ciudad en ciudad, ¿no? O de pueblo en pueblo. Pero que en realidad lo que estás contando es una relación romántica entre dos personajes. Pero esta relación no avanza a ningún lado. En ese caso, si la mayor parte de la trama se va a dedicar a la relación de los personajes, no importa por cuántas ciudades pases, tus lectores se van a sentir aburridos. Porque la trama principal, que es el romance, no va a estar progresando. Es por eso que lo que quieres hacer es identificar los diferentes pasos de cada arquetipo. La trama del atraco es fácil en este sentido, ¿vale? Así que la vamos a usar de primer ejemplo. Los pasos generales serían los siguientes. Explicas el problema, lo cual esto ya de por sí te da un guión. Por lo que tu sensación de progreso en este caso va a ser ver pasar a los personajes, ¿no? Por todos esos puntos del plan para realizar el atraco y verlos tener éxito o fracasar y verlos tener que improvisar una nueva forma de conseguir esa cosa que quieren robar. Esto conseguirá que incrementes la tensión mediante pues progreso, progreso, progreso. Una vez has identificado esto, has identificado tu progreso, hace que la promesa sea muchísimo más fácil de averiguar. Y tu recompensa, pues al final va a ser que consigan el atraco, ¿no? Que consigan obtener lo que sea que estaban buscando. Ya sé que es mucho más difícil de hacer que de decir, así que vamos a ver otros tipos de progresos y cómo las recompensas pueden corresponderse a las promesas, ¿no? Que hayáis hecho al principio. Vamos a empezar con las novelas de misterio. Tenemos el clásico ¿Quién lo ha hecho? El misterio de averigua el asesino. ¿Por qué nos gustan este tipo de historias? ¿Vale? Haceros esta pregunta. Tiene personajes inteligentes. Hay una promesa implícita al principio de que el detective va a acabar siendo más inteligente que el villano. También nos gusta porque a veces pues somos capaces de averiguar nosotros mismos lo que ha sucedido antes que el protagonista. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que si engañáis al lector, si le prometéis que con esta serie de pistas podría ser capaz de averiguar lo que ha sucedido, pero al final ni siquiera han llegado ni remotamente cerca a lo que ha sido pues el desenlace, van a sentir muy decepcionados y engañados. Las novelas de misterio yo normalmente las identifico con lo que sería, o con lo que me gusta llamar, tramas de información. El misterio es básicamente que los personajes no tienen toda la información y el progreso es ver, conseguir a los personajes esa información al mismo tiempo que tú también intentas desentrañar esas pistas, ¿no? Y averiguar la información que necesitas. Vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo de trama. Los romances. ¿Qué nos gustan los romances? ¿Por qué los escritores meten romances casi en todas sus historias? Pues nos gustan, por ejemplo, porque satisfacen nuestros deseos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos gusta? Pues a ver, nos gusta porque es una trama que puedes poner en cualquier tipo de historia, no importa lo fantasiosa que sea, que le acabará dando una característica humana muy poderosa. Podemos pasarnos toda la clase seccionando arquetipos, ¿vale? Pero creo que ya más o menos pilláis la idea, ¿no? ¿Qué quiero que recordéis? Hay que identificar por qué nos gustan y después darse cuenta de cómo cuantificar eso. Cómo desglosarlo en pasos pequeños es como construyes un guión, un outline. Desde luego no es la única forma, pero es una que a mí al menos me funciona muy bien. Y ahora llegamos a cómo hace Brandon Sanderson, yo, un outline.
mis outlines sobre trama tendrían más o menos esta pinta. Ponemos, por ejemplo, ¿vale? La cabecera de relación. Y debajo de relación, pues escribimos personaje A y B, pareja, ¿no? Pareja porque puede haber muchos tipos de relación, no tiene por qué ser siempre una relación romántica, puede ser una relación de amistad, una relación familiar, ¿no? Sea el tipo que sea, lo primero que hago siempre es identificar qué es lo que quiero que suceda. Hago el guión de atrás adelante normalmente, es decir, que empiezo donde quiero que acabe, con el objetivo. Y una vez que hayamos averiguado pues ese objetivo, ¿no? En este caso, que estos dos personajes acaban juntos, pues me dedico a buscar qué tipo de progreso puede hacer que eso suceda. Y entonces pues pondré punto por punto todos los pasos que les llevará pues desde el principio hasta el final. Realmente lo primero que escribiré después de esto es pues un párrafo muy breve sobre qué quiero conseguir. Empiezan aquí, terminan aquí y estas son las cosas que necesito que sucedan para que ocurran. Dependiendo de la trama que esté haciendo, normalmente el primer punto sería punto 1. Escena enseñando al personaje A siendo competente pues en un área y mostrando una deficiencia en otra. Punto 2. Sería otra escena enseñando al personaje B que muestran una competencia en un área diferente al personaje A y una deficiencia en el área que el personaje A es competente. Por ejemplo, un lector astuto, ¿vale? En este punto pues se daría cuenta de que lo que le falta a uno lo tiene el otro y viceversa. Y entonces, pues en el punto 3, querrás introducir por qué no se piden matrimonio el uno al otro la primera vez que se conocen. Quieres poner aquí cuál es el conflicto que los separa. Por ejemplo, pues uno es un Montesco y el otro es un Capuleto. O como lo explicó Dave, ¿vale? Mi compañero, cuando dio esta clase, que habló sobre las tramas de relación como trenzando rosas. Todo el mundo tiene espinas y al principio de la historia las espinas de cada personaje chocan entre sí. Su historia podría ir tal que sí, ¿vale? Se conocen y es un desastre por X razón. La segunda vez que se conocen es un desastre por esta otra razón. Pero entonces tienes una escena en la que descubres que el personaje A hace lo que B necesita y otra escena en la que el personaje A se da cuenta de que, ay vaya, B está haciendo algo que admiro mucho. Lentamente vas trazando esas rosas para que al final de la historia las espinas, en lugar de estar apuntándose mutuamente, estén apuntando hacia afuera, hacia cualquier cosa que pudiese llegar y destruir la relación. Pero en este momento los puntos que os he comentado son ideas, ¿vale? No son escenas completas. Ahora pues pasaría a hacer la trama de misterio, ¿vale? Un cabezal para misterio. El misterio del libro. Debajo pues pondría que al final del libro tenemos que descubrir X cosas y explicar por qué va a ser genial que descubramos X cosas. Y debajo de ese párrafo un poquito más explicativo, pues pondremos los puntos que en este caso serían pistas que vamos a ir descubriendo a lo largo del libro. Así como yo creo mi sensación de progreso, ¿vale? Lo hago punto por punto, lento pero estable, de una forma cuantificable. Voy a hacer esto mismo que os he explicado con la relación y con el misterio, con cada trama, ¿vale? Y normalmente también con cada arco de personaje. En este momento, ¿vale? De la preparación previa a escribir, mi guión no está realmente ordenado, sino que está por secciones separadas. Entonces, cuando me siento y empiezo a escribir, voy cogiendo puntos de los diferentes encabezados y ahora sí, al mismo tiempo que escribo la historia, pues por otro lado voy ordenando cronológicamente esos puntos, ¿no? que voy retirando de las secciones. También otra cosa que os quería comentar, ¿vale? Que ya os comenté en la última clase, es que no os cequéis con intentar crear la trama más enrevesada y diferente jamás vista. Porque realmente todo ha sido hecho y lo que no se ha hecho es porque no funciona. En lo que respecta a trama y personajes es un poquito más difícil ser original. Hay una razón por la que en fantasía se tiende a retornar a las mismas historias. Va a ser el toque distintivo que vosotros individualmente podáis darle lo que las hará funcionar. Por ejemplo, en Escuadrón yo uso el arquetipo niño encuentra un huevo de dragón. Excepto que en este caso es una niña y lo que encuentra no es un huevo de dragón sino una nave espacial. Este sería pues el toque distintivo, ¿no? Que yo quise darle. En ambientación, en setting, sí que es un poco más donde puedes volverte loco y hacer ya lo que quieras. Vamos a hablar ahora de la estructura de la trama. Vamos a comentar solo un par porque hay muchísimas y al final se trata de encontrar un poco la que a vosotros particularmente os venga bien. En primer lugar, se trataría de el viaje del héroe. Vamos a hablar muy brevemente, ¿vale? Porque estoy seguro de que la mayoría de vosotros la conocéis ya. Empezaríamos con lo que sería, pues el personaje está en su casa, después va pues la llamada a la aventura, el punto 3 pues sería el rechazo de la aventura, el 4 pues el personaje es forzado a ir a la aventura, el 5 es que suele haber un mentor, el 6 se trataría de las pruebas por las que va a pasar el personaje. En el punto 7, ups, ya no hay mentor, ahora estamos solos. 8, pues que normalmente siempre pues vas encontrando amigos a lo largo del camino, que además casualmente no suelen estar cuando te tienes que enfrentar al enemigo final. El punto 9 sería descenso al abismo, todo va terrible en este momento, seguido de renacimiento. Y en el punto 10 tenemos lo que sería la expiación.
el personaje pasa por algún cambio emocional, encuentra alguna pista nueva, toma una decisión importante. El 11 es la recompensa con el elixir y el 12 es la vuelta a casa con el elixir. ¿Es esto útil? Sí lo es, sí es útil. De hecho, os recomendaría que leyeseis un poco más sobre ello, ¿no? Un poco más en profundidad. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde puede ir mal? Hay muchas cosas en el viaje del héroe que no concuerdan con cada tipo de historia. Campbell, el creador, relaciona el nacimiento del héroe con un suceso divino, ¿no? Al más puro estilo, pues, de la mitología griega. Donde Zeus está paseándose por ahí con forma de cisne y ¡tarán!, deja embarazada a una virgen. Star Wars es uno de los mejores ejemplos del monomito, del viaje del héroe. Hasta tal punto de que, ¿cómo se justifica el nacimiento de Anakin? Se dice que Anakin pues, fue concebido por la fuerza. Algo que en el cine, cuando salió por primera vez, todo el mundo en la sala estaba... ¿Perdona, qué? El criticismo a uno de los mejores y más exitosos creadores de historias, que es George Lucas, es precisamente esto. El peligro de ser demasiado esclavo de una fórmula, de una estructura. ¿Cómo usar entonces el viaje del héroe? Pues de la misma manera en la que tendríamos que usarlo todo, preguntándote como un chef, ¿qué parte disfruto? A esa pregunta hay muchas respuestas, pero como no nos queda mucho tiempo, os voy a dar la mía para resumir, y sería que es que todos los humanos tenemos que pasar por esto. Es lo que vendría a ser el pasar de ser un adolescente a un adulto. Yo tengo un hijo de 12 años, y cuando le dije que en 6 años pues iba a tener que estudiar una carrera, ¿no? Y mudarse a otro lugar, para él fue un descubrimiento terrorífico. Y la otra razón principal sería que es muy satisfactorio, es muy épico ver cómo un personaje pasa por todas estas etapas, ver cómo van dando un paso y otro paso, ¿no? Hacia el desafío final. De eso es lo que realmente trata el viaje del héroe, ¿no? De todos esos pequeños triunfos que conforman una buena estructura. Otra que sin duda también conoceréis sería el formato de los 3 actos. El primer acto tenemos que empezar con un personaje pasivo y al principio del segundo acto ese personaje tiene que convertirse en activo. Durante el segundo acto tiene que haber un incremento de la tensión que nos llevará a un twist, una expansión de las apuestas. El segundo acto pues lo vamos a conocer como intento y error. Y el tercer acto tiene que comenzar pareciendo que todo va a peor, todo va mal. Luego tenemos el final y un desenlace. Y en ese final pues todas las tramas tienen que interceptar y colisionar en una catarsis, ¿no? Y por último, muy rapidito, porque es que ya nos tenemos que ir, hablamos de las tramas de descubrimiento. Lo cierto es que no tengo muchísimo que deciros sobre este punto porque yo no trabajo así, ¿vale? Yo no soy un escritor de descubrimiento. Os recomiendo que le echéis un vistazo a autores que sí lo son, como por ejemplo pues Stephen King o George R.R. Martin. Pero bueno, os diré una técnica que me enseñó Mary Robinette. Este método se llamaría sí, pero no y. Se enfocaría en coger algún personaje y lanzarlo desde el principio a una situación horrible. Y simplemente pues preguntarte a ti mismo qué es lo más inteligente, lo más razonable que podría hacer el personaje ahora mismo. Haz que lo hagan, haz que hagan esa cosa. Y entonces pregúntate, ¿funciona? Si la respuesta es sí, añades un pero, lo que significa que resuelven ese primer conflicto, pero otra cosa va mal. Si tu respuesta es no, haces que ese conflicto inicial vaya a peor. Esto crea una sensación de movimiento donde algo siempre está yendo mal. Una vez que está escrito, una vez que has terminado ese primer borrador, pues lo puedes coger, puedes mezclar las cosas un poco, meter algunos presagios de que X va a pasar en algún momento. En la clase de hoy habéis escuchado mucho sobre mi método, pero hay cientos en internet. Entonces os recomiendo explorarlos para así descubrir qué es lo que funcionaría a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Pues eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si os gusta mi canal no olvidéis suscribiros, no olvidéis de dejarme en los comentarios pues si os gustan las clases, si queréis seguir viéndolas, porque me motiváis muchísimo a seguir y nos vemos la próxima semana. Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight, 'cause I've been looking